Hay algo extraño sobre vivir lejos de la ciudad. Aprendes a reconocer sonidos, el viento entre los árboles, los animales moviéndose en la noche, grillos, incluso los perros. Cuando vives sola en un lugar aislado, aprendes que cualquier ruido fuera de lo normal significa algo que no debería de estar ahí. Bienvenido una vez más. Apaga las luces y ponte cómodo. Acompáñame en este relato. Esto pasó hace ya 4 años, cuando vivía en el rancho de mi familia. Era un lugar bastante alejado. La casa más cercana estaba a varios minutos en camioneta, y durante las noches prácticamente no se veía ni una sola luz a mi alrededor. Siempre me había gustado vivir ahí. Era tranquilo, silencioso, aunque a veces era demasiado silencioso. Detrás de la casa, aproximadamente unos 50 metros, había un pozo viejo. Llevaba abandonado muchísimo tiempo. Según mi abuelo, dejó de usarse hace más de 15 años, porque este se había secado completamente. Recuerdo que de niña me prohibían acercarme. Me decía que era peligroso, que la tierra de alrededor estaba vieja y podría derrumbarse. La verdad, nunca le di demasiada importancia. Con el tiempo simplemente se convirtió en una parte más del paisaje, una estructura vieja cubierta de maleza y rodeada por árboles secos. Jamás pensé demasiado en él, hasta aquella noche. Eran casi las 11. Yo estaba sentada viendo el televisor cuando los perros empezaron a comportarse de manera extraña. Recuerdo que tenía 3 en ese tiempo, y los 3 empezaron a ladrar hacia la puerta trasera. No ladraban como cuando pasaba un animal, era algo diferente. Ladraban y luego se detenían, como si algo que no pudiera ver estaba ahí asustando a mis perros. Pensé que probablemente era un coyote o algún animal cerca. Tomé una lámpara y salí. Los perros ni siquiera me siguieron, y eso fue lo primero que me hizo sentir incómoda, porque ellos siempre me seguían. A donde sea que yo fuera, ellos siempre seguían. Caminé lentamente hacia atrás de la casa, pero todo estaba oscuro. Solo se escuchaba el viento moverse entre algunas ramas, y entonces escuché algo. Eran personas hablando. Demasiado bajo, casi no se escuchaban, eran más bien como murmuros. Me quedé paralizada, escuchando aquellos murmullos a la distancia, y después escuché risas. Eran varias voces, eran de hombres, mujeres e incluso hasta niños, como si hubiera un grupo de personas conversando entre ellos. Por un momento sentí alivio. Pensé que alguien había entrado al terreno. Tal vez eran jóvenes. Tal vez eran personas intentando pasar la noche ahí. Pero entonces entendí algo. Las voces venían de aquel pozo. Y me volví a quedar inmóvil. Lo volví a escuchar otra vez. Y no había duda. Venían de ahí. Lentamente me acerqué, intentando convencerme de que existía una explicación. Quizás el sonido viajaba con el viento. Quizás venía de otro lugar. Pero mientras más me acercaba, más claras se escuchaban. Eran personas hablando, riéndose y susurrando cosas que no lograba entender. Y lo más extraño era que parecían felices, como si estuvieran teniendo una reunión, como si hubiera gente sentada ahí abajo. Cuando llegué a unos metros del pozo, las voces se detuvieron por completo. Fue un silencio absoluto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apunté la lámpara hacia adentro.
Era una oscuridad total. No se veía nada, ni movimiento, ni animales, y mucho menos personas. Nada. Respiré profundo y me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Y justo cuando iba a dar un paso hacia atrás, escuché una voz muy, muy cerca, justo abajo en el pozo. Era la voz de una mujer que dijo: ya llegó. Sentí que las piernas dejaron de responderme y después escuché risas. Pero esta vez no eran unas pocas, eran muchas, decenas de ellas, como si hubiera personas amontonadas dentro del pozo, riéndose todas al mismo tiempo, y luego empezaron a hablar todas juntas. No entendí ni una palabra, pero podía escuchar claramente que me estaban hablando a mí. Retrocedí inmediatamente, y cuando moví la lámpara por accidente hacia una pared interna del pozo, vi algo. Era lo que parecía ser una mano, seguida de demasiadas otras, sujetándose a las piedras como si quisieran salir del pozo subiendo. Ahí fue cuando corrí. Corrí sin mirar atrás. Recuerdo que me encerré en mi casa, apagué las luces y solo recuerdo haber escuchado las risas, entrar a mi casa y a mis perros llorando abajo de mi cama. A la mañana siguiente regresé con mi hermano y le conté todo. Pensé que iba a burlarse de mí, pero cuando llegamos al pozo él se quedó inmóvil, porque alrededor de él había huellas, decenas de ellas, pequeñas, grandes, y todas terminaban justo al borde. Ninguna se alejaba. Hasta hoy nadie se acerca a ese lugar durante la noche, y yo todavía cierro las ventanas cuando oscurece, porque a veces, cuando el miedo sopla detrás del rancho, todavía escucho esas risas. Ahora, ¿tienes una historia real o una experiencia extraña que quieras compartir? Puedes enviarla a aparecer en un próximo video. Recuerda, hay lugares que quedan abandonados y otros que quizás nunca estuvieron vacíos.